caso de la señora Beatriz, que es una paciente que originalmente, bueno, ella era o es, no lo sé, no sé si sigue siendo de Carahue. Ella, cuando consultó la primera vez, tenía 53 años y consultó por síntomas relacionados con un hipertiroidismo. Y después, aparentemente, ella abandonó tratamiento y por causas no precisadas, y cuando yo la conocí fue porque un médico general de zona de Carahue me mandó un WhatsApp, o sea, me hizo una interconsulta y me puso la foto de la señora para que yo viera manera de ingresarla al hospital y tratarla. Y ahí la conocí. Ella estaba hospitalizada en Carahue porque la habían hospitalizado porque tenía una baja de peso muy importante y tenía una historia de enfermedad de 3 años de evolución. Ay, no sé dónde poner esto, porque no sé. Donde le habían diagnosticado hipertensión arterial. Había bajado progresivamente, sin embargo, se alimentaba bien, tenía buen apetito y contaba ella que estaba con mucha acidez y que tenía deposiciones 3 a 4 veces al día. Y que ella asociaba la baja de peso a este hecho de trastorno intestinal. En el examen físico, ella se veía muy enflaquecida. Como ustedes pueden ver en la fotografía, por eso se las coloqué también, ella tiene lo que nosotros llamamos una caquexia, que es una extrema delgadez con disminución de las masas musculares y de las masas grasas. De hecho, al punto de que ni siquiera tiene bolas de Bichat. ¿Se fijan? No tiene. Y eso sucede cuando la baja de peso es muy significativa, especialmente de una disminución de la masa grasa. Tiene los ojos hundidos, que eso también ocurre cuando hasta la grasa periorbitaria se disminuye. Y también tiene el pelo bien pajoso. En el cuello, a pesar de lo delgada que ella está, no se ve un tiroides muy aumentado de tamaño, pero se ve en este sector un poco aumentado de volumen, aquí, que es donde está el tiroides. Pero no tiene un bocio significativo ella. Y la otra cosa que llamaba la atención es que, voy a volver atrás, no sé si se fijaron en las manos de ella. Voy a coger de aquí porque no se ve. A ver, las manos de ella. Ella, bueno, tenía las manos muy, muy, muy esqueléticas, apenas se notaban, o sea, apenas tenía la piel y tenía pérdida de las uñas, así como el pelo que ella se ve bastante pajizo, decolorado. En realidad ella no se había pintado el pelo, para los que se lo preguntaron, no. Ella el pelo lo tiene así de decolorado y pajizo. Convengamos que ella tiene 56 años. Ella pesaba en ese momento 32 kilos cuando yo la conocí, medía 1,52 m. Estaba con una frecuencia cardíaca de 120 por minuto, a pesar de que estaba en tratamiento, y estaba con una presión arterial de 180/70, una temperatura de 36,5 grados Celsius, y tenía el examen físico, algo que conversamos cuando hablamos, cuando presentamos el caso, que es un latido hiperdinámico. Gran pérdida de masa grasa y muscular. Ojos sin exoftalmo, solo retracción del párpado superior, que no se ve muy bien aquí. Y en el examen físico también estaban un poco hundidos los ojos, al contrario de lo que uno lee en los libros de que sucede en los hipertiroidismos. Tenía un bocio difuso en el cuello. Y la otra cosa que destacaba mucho y que desgraciadamente no se puede ver aquí es el temblor de extremidades superiores que ella tenía. Y ella relataba que duerme mal
y que la familia la había traído porque la encontraba muy intranquila y ella transpiraba mucho. De hecho, cuando llegó a la consulta al policlínico estaba muy desabrigada y era pleno invierno. Esto sucede con frecuencia con los pacientes hipertiroides. En ese momento rescatamos unos exámenes que se le habían hecho cuando ella debutó 3 años antes. Y en estos exámenes destacaba que tenía unos niveles de calcio y fósforo que estaban dentro de límites normales. También tenía electrolitos dentro de límites normales, el potasio un poco elevado, si eso es cierto, y destacaba un enorme aumento del AT4, de la hormona AT4, y una disminución muy significativa de la TSH. Tenía un hemograma de estas características que no lo voy a detallar porque es parte de lo que les pregunté en el caso. Y también, cuando en el momento de la consulta nueva, 3 años después, cuando la estábamos viendo, tenía estos exámenes, tenía una T4 libre de 5,07, muy elevada, y una TSH nuevamente muy disminuida. Y con esos exámenes y hallazgos clínicos, les hice una serie de preguntas que tenían que ver con ordenar un poco lo de la fisiología del eje tiroideo. Entonces, yo me imagino que no sé si hay algún comentario antes de que empezamos a revisar el cuestionario. Aporte, duda, inquietud. Doctora, Sí. ¿es algo preocupante que la señora se vea como muy viejita para la edad que tiene? Bueno, lo que pasa es que esto es una mezcla de cosas, Javiera, es una mezcla entre una enfermedad importante que te produce un deterioro importante de tu condición sistémica, que te hace gastar mucha energía, lo cual te produce un estado en donde tú te ves envejecida, y una serie de otros elementos socioculturales. Uno con frecuencia se sorprende de ver personas de la misma edad de uno que se ven mucho mayores, pero esto ocurre generalmente cuando están enfermos. Sin embargo, hay elementos que son culturales, que nosotros no nos cuesta comprender. Y así como vemos personas que se ven bastante más jóvenes de la edad que tienen, la gran mayoría, especialmente de las mujeres de estratos socioeconómicos bajos, tienen un aspecto bastante más envejecido que lo que uno esperaría, lo que está acostumbrado a ver en las personas del entorno nuestro. Nuestro, digo, de niveles socioculturales, aunque parezca esto una cosa peyorativa, pero tiene mucho que ver con cómo te vistes, cómo te ves, tu historia de vida, lo que haces, a lo que te dedicas, influye en cómo te ves y cómo te ven los demás. Así que eso es una mirada un poco donde influyen otros elementos. Pero por cierto, los clínicos, la enfermedad produce una imagen de deterioro, sobre todo cuando están muy enflaquecidos. Gracias, doctora. ¿Alguna otra cosa? Porque sí, ella parecía como de 70 cuando uno la veía. Y en realidad no era tan mayor. De hecho, no era mayor. Bueno, entonces voy a saltar la ecografía. En el cuestionario, entonces, ¿quién quiere describir en forma general la condición del paciente?
O sea, un resumen general de qué le pasa a la persona. A ver, voy a tener que empezar a elegir. Yo puedo. Bueno, Es que no sé si estará bien, pero le puse paciente femenina, 54 años, que presenta signos de hipertiroidismo con una disminución significativa del peso y comportamiento alterado. ya, perfecto. ¿Alguien más quiere cooperar a la apreciación general de la paciente? Tal vez también nombrar el antecedente de su hipertensión hace 3 años. Ya, perfecto. ¿Alguien más? ¿Agregar o restar a lo que presentaron? Ya, bueno, sí está bien. Sí, la idea de que hagan un resumen es que se acostumbren a sintetizar en la menor cantidad de palabras posibles un resumen que refleje lo más fielmente los elementos generales de la paciente, cosa que ustedes le digan un par de frases y ustedes entiendan a qué estamos enfrentando. Ya, así que está bien. Siempre partan con la edad, el sexo y las condiciones principales. No importa que ustedes no sepan qué enfermedad tiene el paciente. Si no lo saben, que la mayor parte de las veces hospitalizamos a los pacientes porque no sabemos bien qué tienen, así que no es de extrañar. Bien, ¿quién quiere enumerar los hechos de la historia clínica que le parecen más relevantes? Hablamos de Daniela Fica, historia clínica con su historia, sin incluir el examen físico, por eso está separado. Una pregunta, ¿Sí? en la primera, ¿Sí? hay que, cuando se escribe la condición, por ejemplo, explicándose a la otra persona, ¿habría que decir paciente femenino, como dijeron? ¿O hay que decir Beatriz, como tratarlo como persona, con el nombre? Generalmente, mira, lo tradicional es que las personas, los médicos traten a los pacientes como pacientes. No, pero la tendencia actual es nombrar a las personas por su nombre. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? En general, no le ponemos el nombre cuando estamos tratando de presentar un caso y lo despersonalizamos para que no... Pero cuando estamos hasta la ficha clínica le ponemos la señora Daniela, llegó bien, los pediatras le colocan a los niños, José se portó muy bien, ha estado bien en su tratamiento, qué sé yo. ¿Sí? Así que las dos cosas están bien. En general, para los aspectos más formales es cuando presentamos los casos para discusión en reuniones clínicas, por ejemplo, tratamos de despersonalizarlo un poco cuando conviene y hablamos de la paciente, pero no es que de lo mismo, es que son escuelas, tendencias. Okay. Entonces, ¿quién quiere enumerar los hechos de la historia clínica? Ya, yo, doctora. ¿Ya? Tenía sudoración, dolor de huesos constante, deposiciones 3 a 4 veces al día, hipertensión y una baja de peso progresiva. Y acidez. Ya, perfecto. ¿Y ella, y qué otra cosa? Valeria, ¿cierto? Sí. Valeria tenía, junto con la baja de peso, em,
no me acuerdo el nombre, pero no era que tenía los párpados como retraídos. Ya, pero El que nombre ella, técnico, ya no importa, si no te preocupes, si eso no es lo importante ahora, pero ¿qué cosa junto con la baja de peso tenía ella? baja El masa apetito muscular. conservado. El apetito Ah, sí, conservado. Eso es también. muy importante, ¿bien? Porque no es lo mismo tener que bajar de peso y tener no tener hambre y llevar meses sin comer o meses comiendo poco a tener el apetito exacerbado. Ya. Ya, ¿qué más? ¿Qué otras cosas? ¿Qué otra cosa tenía ella? Que le ¿Hay A mí costaba igual, dormir. Sí, diga nomás. a mí me llamó la atención lo que decía la familia de que ella tenía, siempre sentía mucho calor, incluso en el invierno, y Ajá, muy que bien. transpiraba mucho constantemente, mucho sudor. Aunque hiciera frío, ella siempre tenía calor, por lo que decía la familia. Claro, muy bien. O sea, tenía, y esto que ustedes dicen que tenía problemas para conciliar el sueño, Estaba ¿tenía alguna intranquila. otra cosa? Perdona, Intranquila. bien. Ya, ya. Em, bien, en el examen físico, ¿alguien quiere dar su opinión? De las cosas que comentamos que le parezcan importantes. Profe, que a mí lo que me pareció importante era que medía 1,5 m y pesaba 32 kilogramos. Y Ya, calculé el IMC y era de 14,2. Además de que tenía una frecuencia cardíaca de 120 minutos o sea, de 120 por minuto, lo que era elevada y presentaba taquicardia. Además tenía una presión arterial de 180 por sobre 70, una hipertensión sistólica y hipotensión diastólica. La temperatura era normal y que tenía una gran pérdida de masa muscular, como ya dijo. Y además que tenía el párpado retraído y el bocio difuso. ya, perfecto. Romina, ¿por qué tiene una hipotensión diastólica? Porque la presión diastólica es 80 normalmente, pero ella tiene 70. Ya, pero ¿por qué la presión diastólica es 80? Porque son los valores normales. O sea, sí. No sé, quiero aclarar que te entiendo lo que estás diciendo, pero quiero contrastarte con lo que dices. ¿Alguien quiere ayudar a Romina? Que dice Porque que... aumenta la contractibilidad. Ya, pero Romina dijo que 70 era muy bajo, porque 80 era lo normal. Sí, esto es más teórico, pero se supone que como hay una vasodilatación a nivel sistémico, entonces tiende a bajar un poco la presión diastólica, que depende más de la retracción de la fibra elástica, en respuesta a la presión sistólica, que es la deyección, la cual está aumentada debido a el ionotropismo aumentado del corazón. Entonces es normal que suba mucho la presión sistólica en comparación de la diastólica. Ya, yo creo que es razonable pensar que tiene hipertensión sistólica, pero dos cosas. Primero, la presión no es un número,
es un rango, siempre, y depende de muchos factores, entre ellos la edad y el sexo. Así que, y la condición, por supuesto. Entonces, ¿a qué me refiero? A que uno no puede decir que 80 es la presión diastólica normal, porque a lo menos tienes que decir un rango, Romina. Siempre Ya, hay un profe. rango de presión, ¿ya? Un rango de presión. Y de hecho, la presión diastólica normal, habitual en un adulto, es entre 60 y 90. Así Ah, que ya, eso, entonces está normal. Profesora, ¿sí? disculpa, pero normalmente no la presión diastólica es un poco más baja en las mujeres, especialmente cuando son mayores y como de estatura más baja. La presión diastólica varía bien, mucho menos que la sistólica. No me acuerdo quién dijo que era esperable en este caso tener una hipertensión sistólica e hipotensión diastólica. Y en realidad eso no es efectivo porque si tienen inotropismo, ese inotropismo está por aumento de la disponibilidad de calcio, por la acción de hormona tiroides y la sobreexpresión de los receptores beta-adrenérgicos. Pero eso también va a producir activación alfa y beta-adrenérgica sobre los vasos sanguíneos, que es lo que produce la hipertensión sistólica. No solamente el aumento del gasto, sino que el aumento de la resistencia vascular periférica, lo que hace aumentar la presión arterial. Pero ese aumento de la presión arterial periférica incluye el compromiso de la vasculatura venosa, por lo tanto aumenta el retorno. Y el aumento del retorno va a producir un aumento del volumen de fin de diástole y por lo tanto de la presión diastólica también. Entonces, sí hay un diferencial, aumenta el diferencial, o sea, aumenta la presión arterial media, pero no es que haya hipotensión diastólica, comprenden, aquí hay hipertensión sistólica y el aumento de la resistencia vascular periférica. ¿Ya? Y yo sé que cuesta ordenar esto, porque uno lo aprende en el libro, se saca buena nota en la prueba y cree que después se puede peinar cuando ocurren todas las cosas juntas, ¿ya? Pero en esto hay que ordenarse un poco porque hay cosas que uno tiene estudiado y se las sabe de aquí, de aquí, de aquí, pero después hacerlas funcionar todas juntas y en forma coherente no es tan fácil. Para eso hacemos estos ejercicios, para que podamos entender los procesos en el orden en que van y cómo influyen unos en otros. ¿Ya? Así que está bien, atrévanse a equivocarse. Y mi obligación es corregirle las cosas que no son precisas, para que las ordenen. Si no lo hacemos nunca, vamos a poder ordenar lo que están aprendiendo. Así que no importa que se equivoquen, insisto, solamente sabiendo lo que uno no tiene claro es como la única manera de corregirlo. Si no se atreven a hablar, no lo sabremos. ¿Ya? Así que sigamos adelante. A ver, ¿qué más decía? No veo nada. Ya, no, fui para atrás. Bien, entonces del examen físico teníamos estos elementos generales y la otra pregunta que parece que la Romina dijo que el peso estaba con un índice de masa corporal de 14, ¿sí? Sí, de 14.2. ¿Y eso es normal, Romina? No, está bajo peso. Debería pesar 32 kilos y debería pesar de 43 a 58 kilogramos. Yeah. Y después dice, alguien describa el hemograma. Ya, niños, hemograma. Yo lo describí. Le puse que hay presencia de anemia normocítica, normocrómica con trombopenia y leucocitosis.
Ya. ¿Y eso puede tener alguna relación con la situación, con el caso? El caso de la leucocitosis, sí, Ya, ¿por qué? porque se trata de una enfermedad autoinmune. Ya. ¿Y? Y pues eso. Ya, ¿y eso puede producir leucocitosis? Sí, yo creo que sí. Ya. Me parece razonable desde el punto de vista fisiológico que pienses eso. Así que está bien. ¿Alguien más quiere dar alguna opinión? La disminución en la cantidad de leucocitos no podría ser porque la gran cantidad de hormona tiroidea que hay estimula la producción de glucocorticoides, que tiene una función inmunosupresora. Ya. ¿Uno tiene leucocitosis o leucopenia? Leucocitosis. Y entonces, ¿es disminución o aumento de los leucocitos? Aumento. Es que alguien dijo leucopenia, o escuché mal. Sí, no, entonces estoy equivocado. Ya, leucocitosis. Leucocitosis o leucopenia. Veamos el hemograma. Tiene un recuento de 12.600 blancos, leucocitos. Así que eso es leucocitosis. Y la fórmula es 90% segmentado, 5,2 de linfocitos, 4 monocitos. ¿Qué tiene? Estoy de acuerdo que tiene una anemia, normocítica normocrómica, ¿cierto? ¿Y por qué tiene una leucocitosis? Con un 90% de polimorfonucleares y un 5% de linfocitos. Profe, ¿tendrá alguna infección? Debe tener alguna infección, porque este hemograma, característicamente, claro que tiene una anemia normocítica y normocrómica. Probablemente la paciente, esa anemia está relacionada con su baja de peso, pero tiene también, junto con eso, signos de infección en el examen, en el hemograma. Tiene una leucocitosis que no es tan severa, pero tiene casi todos los leucocitos que tiene son polimorfonucleares. Y eso son signos de infección. Y probablemente ella está así de descompensada y la hospitalizaron por eso, porque y no lo agregué aquí, pero es un elemento adicional que puede descompensar a una persona que lleva 3 años enferma y de repente, ¿por qué hoy día? ¿Por qué ahora? ¿Por qué hoy está más mal que ayer? ¿Sí? Así que sí tiene signos de infección y tiene signos de infección bacteriana además. ¿Por qué sabemos que es bacteriana? Porque tiene predominio de polimorfonucleares versus tiene una leucopenia, o sea, linfopenia. Tiene aumento de los polimorfonucleares, que son leucocitos que trabajan como fagocitos puros y por lo tanto tienden a aumentar en las infecciones bacterianas predominantemente, no tanto así en las infecciones virales, donde la respuesta inmunitaria es más bien de índole... Pero linfocito. Sí, pero es más bien humoral, es decir, vía anticuerpos. Y ahí los linfocitos son más necesarios, que de hecho
se produce un aumento de las líneas de desarrollo de los linfocitos, especialmente los B que producen inmunoglobulina, y porque de esa manera se ataca a los virus. En cambio, las bacterias las atacamos por lucha cuerpo a cuerpo. Después vamos a ver eso cuando veamos el sistema inmune y hay inflamación. Entonces necesitamos más soldados en la lucha cuerpo a cuerpo, así que necesitamos más segmentados. Y en el proceso de inflamación y de infección por bacterias se producen citoquinas que producen proliferación de las líneas de segmentado, de la diferenciación celular granulocítica. Por eso es que se produce esta respuesta. Y aunque no está relacionado con el caso, tienen que ir practicando lo que ya aprendieron para aplicarlo a las nuevas situaciones, ¿ya? Así que los vamos a poner permanentemente en hemogramas porque siempre son parte de las cosas que le pedimos a los pacientes. Bien, ahora, ¿quién quiere describir las hormonas tiroideas? Profe, disculpe, Sí. es que también la señora tenía trombopenia. ¿Eso se puede atribuir a lo mismo ya. que el...? Sí, eso puede estar en el contexto de una infección grave, como en algún momento lo vieron con el hemograma, me parece, ¿no? Pero también puede estar en el contexto de su desnutrición. O sea, ella puede estar tan desnutrida como para inclusive no tener suficiente recursos para realizar, para sintetizar plaquetas. Y también pueden estar siendo destruidas por una infección. Eso también puede ocurrir. Bien, así que está bien que lo menciones. Bien, entonces, las hormonas tiroides. ¿Qué tienen las hormonas tiroides? Yo. Ya, bueno. Todavía no sé quién es yo, pero bueno, a ver. No, dije que preguntó qué tenía, yo dije yodo. Yodo. Pero Sí. ¿qué tienen quiero que describan las hormonas tiroides? Las principales son T3 y T4, que tienen una estructura muy similar y se diferencian en la cantidad de yodo que tienen. Están formados con tirosina y ¿Ya? más allá de eso, no sé, se forman gracias a la tiroglobulina. ¿Ya? ¿Y las hormonas tiroides de esta paciente? Las hormonas tiroideas de la paciente se encuentran aumentadas. ¿Ya? ¿Cuáles? Por lo que sale en los exámenes la T4, tanto la global, por decirlo así, como la libre. La total, perdón. Ya, la total y la libre. Ya. ¿Qué más puede decir de la TSH? Está muy baja. Sí. ¿Ya? ¿Y qué representa eso? Tener un nivel tan bajo de TSH. Está siendo inhibida. Que están inhibidas. ¿Y cómo están inhibidas? ¿Por un feedback? Ya, ¿qué tipo de feedback? Negativo. Ya, estas están inhibidas por un feedback negativo, ya. Y eso significa que el eje está funcionando normalmente, o sea, está siendo regulado, por lo menos una parte del eje, porque responde adecuadamente. Si la T4 libre estuviera alta o la T4 total estuviera alta y la TSH no le importara, significaría que el eje no está regulándose normalmente.
¿Qué representan los niveles de T4 libre y total? Y lo mismo de otra manera, ¿o qué representa o qué diferencia hay entre eso? Ya, perfecto. Pero la T4 total, entonces, para aclarar, porque no me quedó tan claro esa parte, ¿quién puede ayudarte? Es la que está unida a proteínas, parece que dijiste, ¿cierto? Doctora, ¿Sí? que ¿Ya? aquí con las chiquillas llegamos a la conclusión de que la T4 total era como la cantidad total de la tiroxina en la sangre, la cual considera la hormona libre y la que va unida a las proteínas, como en conjunto. Ya. Bueno, eso es muy importante que lo tengan claro, porque los inmunoensayos establecen, o sea, miden distintas cosas. Y para poder, lo que a uno realmente le interesaría es saber cuánta hormona libre hay, porque esta es la biológicamente activa. Y porque muchas hormonas, como las hormonas tiroideas que circulan unidas a proteínas, modifican sus niveles plasmáticos de hormona total con las modificaciones de la de la proteína transportadora, que no es una hormona. Entonces, y como hay condiciones que modifican mucho esta hormona, entonces se modifican los niveles de hormona tiroidea sin ser cierto que se modificar la hormona libre. Por eso es que en muchos casos medimos directamente hormonas libres. Y tal como decía la Javiera, la T4 total o el cortisol total o la somatotropina total o la PTH total corresponden a la cantidad de hormona libre y unida a proteínas, todas. Por lo tanto, no necesariamente solo la que está unida a proteínas, pero influye, por supuesto, enormemente. Por eso la T4 total tiene este nombre, ¿bien? Pero es cierto que la hormona libre es la que es capaz de atravesar la membrana celular y ser reconocida por la de iodasa, de la T4. Lo mismo ocurre con la T3. También hay T3 total y T3 libre. Y así, de esa manera, todas las hormonas. ¿Doctora? ¿Sí? Pero la T4 es una hormona liposoluble, ¿o no? El liposoluble sí, porque es capaz de atravesar las membranas, sí, dos tirosinas. Es que ahí me causa como extrañeza de que cómo se puede transportar libre, sin esa proteína. Porque como que la proteína como que hace, como que básicamente se mueva, ¿o no? Es que lo que pasa es que la mayor limitación por su poca hidrosolubilidad la tienen las hormonas esteroidales. Esas prácticamente no pueden circular sin proteína transportadora, porque son ésteres, así que necesitan una proteína transportadora. Pero las tirosinas, la T3 y la T4, que son dos moléculas de tirosina, tienen un porcentaje de hormona libre. Lo que pasa es que sin proteína, lo mismo que ocurre con la hemoglobina, es muy difícil transportar una molécula de oxígeno hasta la punta de tu dedo si no la llevas en una proteína, por una cuestión de distribución. Porque si no la tienes en una molécula, en una proteína unida a la proteína, como la hemoglobina, las células de poquito más allá del endotelio se van a agarrar todo el oxígeno. No la puedes distribuir adecuadamente. La distribución de la molécula es
y no es equitativa. Porque si la tuvieras libre, lo mismo que pasa con el oxígeno también circula libre, ¿cierto? Tenemos oxígeno disuelto en el plasma humano, pero ese oxígeno no aporta con la oxigenación sistémica, entre comillas, porque usamos ese oxígeno libre cuando colocamos más oxígeno a las personas. Pero ese oxígeno no alcanza a ser transportado hasta las áreas extremas de nuestro sistema. Así que es complejo. Entonces, lo mismo pasa con las hormonas. Cuando son liberadas, la mejor manera de transportarlas y distribuirlas a través del sistema es unidas a proteínas. Y en la medida que están unidas a proteínas, esta disociación permanente entre la proteína y la hormona libre es lo que permite que en la medida que va avanzando por el torrente sanguíneo vaya saliendo por diferencia de concentración, se vaya disociando desde las proteínas, de la proteína transportadora, y permite entonces distribuirse adecuadamente. Pero es cierto, hay algunas que es imposible que circulen de otra manera. Gracias. Ya respondimos cómo circulan los hormonas. ¿Y cómo esperan encontrar los niveles de TRH si pudiéramos medirlo en la paciente? ¿Cómo estarían? ¿Estarían muy bajos? Ya, estarían muy bajos. ¿Y por qué no los podemos medir? ¿Por qué no podemos medir los niveles de TRH? ¿O podemos? Porque se mueve en un radio muy disminuido esa hormona. Ya, a ver, explícame un poquito eso que no entendí. Que debería ir solo como del hipotálamo a la hipófisis, entonces no correspondería que se encuentre mucho en el resto del cuerpo. Ya, a ver si te interpreto, Felipe. Tú me estás diciendo de que si yo la mido por un examen de sangre periférica en la basilar o en la cubital o donde sea que saque sangre, no voy a encontrar una concentración suficiente de TRH, ¿eso? Sí, eso. Ya. Bueno, sí, lo que sucede es que las concentraciones son tan bajitas, como dice Felipe, que nuestros sistemas de detección son incapaces de detectarla. Así que en realidad no podemos medirla. Y como se produce tan poquito es porque se producen directamente al plexo del tallo hipofisiario. Así que efectivamente no podemos medirlo todavía, pero sí podríamos hacer pruebas funcionales. Existen fármacos que emulan o simulan la acción de TRH. Y a veces cuando no podemos medir directamente una hormona, lo que hacemos es hacer un test funcional para saber cuál es su nivel, para ver si funciona, si cicla o si la respuesta de esa hormona funciona. Y todo esto es un tema en evolución. En la medida que mejoran los exámenes, mejoran las condiciones de diagnóstico también. Hasta hace un par de años no podíamos medir hormonas hipofisiarias, solo sabíamos que existían. Y ahora se pueden medir todas directamente. Así que evolucionó. Siempre y cuando quiera. ¿Y cómo vamos a esperar encontrar los niveles de somatostatina en esta paciente? ¿Se van a encontrar altos? ¿Por qué? Porque se va a estimular el núcleo paraventricular, porque las células neurosecretoras van a sensar que los receptores están muy saturados con hormona tiroides. Ya, y
¿Eso explica que la TSH esté tan baja? Sí, porque como hay feedback negativo, entonces se altera la producción y va a secretar menos TSH. Bien, pero ¿este feedback sobre la somatostatina es negativo o positivo? Ahí tendría que ser... Estoy haciendo una trampa. Te lo advierto. me confundí. No, pero Tendría está que bien. ser negativo. Está bien lo que estás diciendo, Jorge. Está Ya. bien, lo que pasa es que te estoy haciendo una trampa. Aprendan a no caer en las trampas. Se los estoy advirtiendo. Últimamente, en este año, a todos les advierto cuando hay una trampa. Mejor. Igual caen, pero por lo menos se lo dije. Entonces, ¿cómo es la cosa? Es que quiero que practiquen esto del feedback. Esto es un feedback de ¿qué tipo? Negativo. ¿Por qué? Porque Bien, un producto pero final va a generar una respuesta, por decirlo así, contraria a lo que está ocurriendo. Es decir, si las hormonas tiroideas están aumentadas, esto va a ¿ya? provocar una disminución de el primer producto que se libera, para Ya. así regular el producto final. Perfecto. Entonces, el hecho de que la somatostatina esté como Aumentada. aumentada es porque ¿qué sucedió? Porque aumentó la concentración de hormonas tiroideas. Ya, porque el efecto normal, el efecto que regula el eje, es que la disminución aumenta. No, pues la disminución disminuye para que se desbloquee el eje, ¿sí? Así que está bien lo que están diciendo porque sigue siendo un feedback negativo. O sea, el resultado final que aumente o disminuya no define el feedback. El feedback se define porque si el producto final es estimulación, cuando yo estimulo, entonces es un feedback positivo. Pero en este caso está permanentemente inhibiéndose el eje y cuando dejo de hacer el estímulo se desinhibe. No es que se estimule, se desinhibe. Y por eso este es un feedback negativo una vez más. Lo mismo que pasa con el TRH y la TSH. La TSH está baja porque las hormonas tiroideas están altas. O sea, tiene un feedback negativo puro. El aumento de la hormona de las hormonas tiroideas produce una disminución de la TSH. Cuando las hormonas tiroideas se normalicen, se va a desinhibir el sistema y se va a normalizar. No es que se estimule, solo se desinhibe. ¿Ya? Y muchos de los sistemas funcionan así, con desinhibiciones, no necesariamente con estimulaciones. Y hay otros que son estimulados e inhibidos. Bien, ¿está bien? Si yo quiero que practiquen ejes. Bien, considerando que la paciente tiene un exceso de hormona tiroidea, explique, mediante un mecanismo de acción de la hormona tiroidea, los siguientes hallazgos. ¿Por qué la paciente tiene taquicardia? Y aquí le voy a preguntar a los que no han hablado y están durmiendo o se fueron a pasear al perro y dejaron prendido el Zoom. Porque hay algunos que hacen eso. ¿Sabían ustedes? No voy a decir que hay algunos, pero hay varios. Por ejemplo, Diego no lo he escuchado hablar. A Diego Andrade. ¿Aló? Hola, Diego. Hola, ¿Cómo estás? muy bien, ¿y usted? Yo estoy preguntando por qué la paciente tiene taquicardia. El que explique el mecanismo de la taquicardia. O sea, la taquicardia se puede ver debido al aumento de hormona tiroidea, pero, a ver,
que esto aumenta el inotropismo, me parece mucho, que tendría que estar involucrado, ¿Ya? ¿Y cómo se... ya que cuando este dice, aumenta la entrada de calcio. ya, ¿y cómo aumenta la entrada de calcio? A ver, no sé, está ahí. El siguiente va a Tiene, ser... tiene efecto simpático por la sobreexpresión de los receptores de catecolaminas. Ya. ¿Y de qué manera entonces se produce el inotropismo? ¿Por estímulo alfa o beta adrenérgico? ¿Alfa? Ya. ¿Y beta no? No sé. ¿Alguien que pueda ayudarlo? Ya Diego, aprovecha de preguntarle a algún compañero tuyo que quieras perjudicar hoy día en la mañana. Entonces tú le preguntas, le dices, me dices. Esto lo hago siempre en las clases, así que no hay ninguna novedad. Así que dime, ¿a quién le pregunto? Yo había pensado a Rodolfo Millán. ¿Qué crees tú? ¿Ya? Sí, me Ya, parece bien. Rodolfo. Ya. Al que le pregunte tiene que decirme alguien después. Ya, Hola. Rodolfo. Hola, Rodolfo. Ayuda a Diego. Bueno, yo tenía ahí que en el miocardio, al igual que en el nodo sinoatrial, se aumentan los receptores beta 1 para adrenalina y noradrenalina. Y eso produce un Ya. aumento de la fuerza contráctil del corazón. O sea, tenemos activación alfa y beta, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Viste, Diego? O sea, alfa y beta. Siempre tienen que recordar eso porque después tenemos que bloquearlos con fármacos y existen bloqueadores alfa y bloqueadores beta. Y hay algunos que son bloqueadores adrenérgicos que no son selectivos. Hay unos que son selectivos para alfa nomás en los vasos sanguíneos, etc. Bien, entonces eso significa que cuando la hormona tiroidea aumenta la frecuencia cardíaca, gasta oxígeno. Rodolfo. Yo creo que sí. Bueno, y si no, ¿cómo aumenta el inotropismo? Sí, aumenta. Sí, aumenta el gasto de oxígeno. Ya, Rodolfo. ¿Quién sigue? Siguiente pregunta. Ay, no sé. ¿Cómo no vas a saber? Ya, dime un nombre. Puede ser. Ay, qué difícil. ¿Pero A ver, cómo? Después cuando estés en cuarto o en quinto vas a querer aprovechar de designar a alguien. Ya, vamos. Ya, yo creo que las días. ¿Díaz? Aquí estoy. Abdías. Gracias por nominarme, Rodolfo. Oye, aquí es sin llorar. No, si no estoy llorando, profe, le estoy dando las gracias. Ya, muy bien. Ya, dale nomás. ¿Por qué tiene un latido hiperdinámico? Y usted tiene que pensar en quién le va a nominar después. Ya, vale. Yo creo que tiene un latido hiperdinámico porque como en el nodo sinoatrial aumentaban los receptores para catecolamina, en el Ya. miocardio también aumentan receptores beta 1 para adrenalina y noradrenalina. Y Ya, eso perfecto. debería producir un aumento en la fuerza contráctil del corazón, como llevando a un latido hiperdinámico. ¿Fuerza contráctil o contractilidad? ¿Fuerza contráctil? Ya. ¿Y por qué no contractilidad? La verdad no recuerdo muy bien la diferencia entre las dos. Ya, perfecto. Entonces es el momento preciso para que tú nomines a alguien, que te conteste esta pregunta. Porque otra vez, chiquillos, yo sé que esto no es hormona tiroidea, pero tenemos que integrar las cosas. Y entonces es momento de ordenar las cosas que aprendieron, ¿ya? Así que, vamos, ¿fuerza contráctil o contractilidad?
Ya, ¿Quién? yo sé que ¿quién puede responder esta pregunta? Y es Agustín Águila. Ya, Agustín. Si estás ahí, contesta. Esto Creo que casi contractibilidad. esto como una sesión espiritista, ustedes no lo saben. Pero yo les Profe, digo creo que que esto es como respondió. una sesión espiritista, porque ustedes están ahí. Sí, pues, responda nomás, señor. Creo que contractibilidad. Contractilidad. ¿Por qué? No sé porque la he escuchado más. Ya, ya. Entonces, ¿quién va a contestar esta pregunta, Agustín? Ignacio Echeverría. Ignacio Echeverría. Ignacio, ¿estás ahí? Sí, sí estoy, pero... O sea, esto no lo recuerdo, no es seguro, pero solo como me suenan los nombres, quizá contractilidad es qué tan fácil es estimular a las células musculares para que alcancen un potencial de acción, y fuerza de contracción quizá depende más del grosor del ventrículo. ¿O no? Ya. ¿Alguien más quiere ayudar o no? A mí se me ocurre algo, ¿Ya? que fuerza de contractibilidad puede estar asociado con cuántas fibras se reclutan Ya. en la contracción. Bien. En cambio, contractibilidad puede ser como lo que dice Ignacio, que se relaciona con qué tan sensibles son las células a contraerse. Ya. Esta pregunta que siempre es pregunta de prueba y les gusta a algunos enredarse un poquito con esto, en la práctica clínica obedece a un efecto clínico que uno ve que tiene que ver con la capacidad del corazón de mantener el gasto cardíaco. La fuerza contráctil está en relación al reclutamiento de fibra, es decir, qué tan acopladas están las fibras de actina y miosina como para producir la contracción. Es decir, ¿ustedes se acuerdan de la ley de Starling? ¿Les suena la ley de Starling? ¿Sí o no? Creo que no. Sí. ¿Sí? Bueno, según la ley de Starling, mientras mayor sea la longitud de fibra, es decir, mientras más estirada esté la actina con la miosina, mayor gasto sistólico, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿No? Yo me acuerdo que cuando mayor era la distensión del músculo, mayor iba a ser la fuerza de contracción. No es la fuerza de contracción. Mientras más distendido es mayor gasto sistólico. Pero esto se llama fuerza de contracción. Por eso que no es mayor la fuerza de contracción, es la fuerza de contracción, la distensibilidad del ventrículo, es lo que determina la fuerza de contracción. Mientras más se distiende el ventrículo, más precarga hay, más sangre llega, más se distiende el ventrículo y más gasto sistólico voy a tener. Hasta un punto en que ya no se dé porque la ley de Starling llega a un punto de distensión. Así que eso es fuerza de contracción. Pero la contractilidad, y por lo tanto la fuerza de contracción no la altera la hormona tiroides, porque la fuerza de contracción está determinada por el flujo, por cuánta sangre llegue al volumen de fin de diástole, y cuánto se estire el ventrículo, por decirlo de una manera coloquial. ¿Sí? ¿Me siguen en ese pensamiento? Pero el músculo cardíaco, aunque se estire, puede no tener suficiente calcio y energía para contraerse. Sobre esa distensión muscular, esa disponibilidad de energía y de calcio se llama contractilidad, y que es una capacitancia del corazón y que la determina la disponibilidad de receptores beta-adrenérgicos. Entonces, para una misma longitud de fibra, o sea, de fuerza contráctil, yo puedo tener distintas contractilidades, dependiendo de la cantidad de energía
y de calcio, que está determinado por los receptores adrenérgicos que están sobreexpresados por hormona tiroides. Entonces, la hormona tiroidea afecta la contractilidad, no la fuerza contráctil, porque la fuerza contráctil está determinada por el volumen de fin de diástole. ¿Comprenden? Y las dos cosas se pueden, podemos actuar sobre las dos cosas, farmacológica y clínicamente. Por eso es importante que ustedes lo distingan, porque podemos hacer cosas para mejorar uno y para mejorar otro. Doctora, ¿le podría explicar de nuevo? Que me perdí, por favor. La fuerza contráctil está determinada por la longitud de las fibras entre sí. ¿Qué tanto se distiende el ventrículo? Mientras más se distiende el ventrículo, mayor fuerza contráctil va a haber, porque la distensión es la fuerza contráctil, determina la fuerza contráctil. ¿Bien? Y esa fuerza contráctil está determinada por qué tanto se llena el ventrículo, en el o sea, el volumen de fin de diástole, o sea, la precarga. Precarga, volumen de fin de diástole, fuerza contráctil. En cambio, independientemente de qué tanto se distendió el ventrículo, que es lo que determina la ley de Starling, o sea, la fuerza contráctil. Independientemente de eso, yo puedo tener mayor o menor cantidad de disponibilidad de calcio y de energía, que es la contractilidad. La contractilidad está determinada por la cantidad de calcio y energía, que está influenciada directamente por la concentración de hormonas tiroideas y adrenalina. ¿Sí o no? Sí, ahí lo entendí. No. Entonces, ¿sí? Una pregunta. Es que la semana pasada, respecto al latido hiperdinámico, ¿Ya? habían dicho que se podía diagnosticar por el choque de la punta muy fuerte. Sí. ¿Eso lo determinan a través de exámenes de imágenes o con examen físico nomás? No, examen físico nomás. Es que uno en el examen físico examina el corazón y cuando el latido, cuando la percepción kinésica de que está aumentada la fuerza con que se contrae, voy a decir lo que se siente, como que da la impresión de que golpea más fuerte el corazón, es porque está aumentada la disponibilidad. Puede ser por dos razones. Uno, porque está aumentada el fin de diástole, o sea, está aumentada la fuerza contráctil, o que cada latido se realiza con enorme intensidad, porque hay mucha disponibilidad de calcio. Entonces, clínicamente, tú puedes sentir lo mismo, pero lo que se produce dentro del corazón es distinto y se puede afectar con distintos procesos y también se puede influenciar con distintos fármacos y enfrentamientos. Por eso es que es importante que, independientemente de lo que uno esté viendo, sepan lo que está sucediendo del punto de vista fisiológico y fisiopatológico, ¿ya? Es lo mismo que pasaba con los electrolitos. Uno ve que el examen dice que tiene 110, pero uno sabe que hay menos, ¿sí? Por eso es que necesitan establecer una relación entre lo que ven, lo que escuchan, lo que debe ocurrir, lo que saben que ocurre y el tratamiento que es mejor para esa condición. ¿Sí? Cada una de esas cosas les va a aportar información para tomar la mejor decisión. Y nada es absoluto. Ya, muchas gracias, doctora. ¿Ya? Entonces, el latido hiperdinámico. Ya, perfecto. Ahora usted, no me acuerdo, ya me perdí. ¿Quién fue el último que contestó?
para que conteste la siguiente pregunta. Juan, ¿usted se refiere a yo que le hice la pregunta o la última persona que respondió antes? La última persona que respondió. Yo Por nominación, la última persona que respondió fue Ignacio Echeverría. Ya, Ignacio, te toca. Gracias por llevar la cuenta. Designe a alguien. A Diego Echeverría. ¿Otra vez? Ah, ¿ya salió? Este Diego. Ya, perdón. Ya, Diego. Entonces, Diego, le toca. ¿Por qué tiene una masa muscular baja? Porque los niveles excesivos de la hormona tiroidea ¿Ya? induce al catabolismo de proteínas. Entonces el músculo se ve debilitado. Ya, perfecto. Aparte también, sí, Sí, diga nomás. que también la actividad del músculo esquelético también se ve un poco estimulada también. Ya. ¿Y cómo lo hace la hormona tiroidea para aumentar el catabolismo de las proteínas? El catabolismo de las proteínas. Ujú. No me acuerdo. ¿Alguien quiere ayudarlo? O por último, a lo que me refiero a que cómo actúa la hormona tiroidea en el tejido muscular, o cuál es su acción. Doctora, es que no estoy muy bien acerca del mecanismo, pero cuando se expresa hormonas tiroideas como en niveles normales un poquito más altos, hay una mayor disponibilidad de energía para el músculo, para que funcione. Ya. Pero cuando los niveles son excesivos, al final hay un catabolismo de las fibras del músculo. Entonces hay pérdida de masa muscular. Ya, de Que acuerdo. sería el caso de la Sí. señora. De acuerdo, estoy súper de acuerdo. ¿Y cómo ocurren estos cambios dentro de la célula? ¿Cómo hace la hormona tiroidea para hacer esto? ¿Se refiere como a la parte molecular? Sí. Ahí no sabría contestarle, profe. Si no me equivoco, lo que hace es aumentar el metabolismo energético, por lo tanto aumenta las demandas, Ya. y tal vez uno de los efectos sería la inhibición de mTORC1, me parece, que es un factor que estimula la síntesis. Entonces también comenzaría una catálisis para aumentar para suplir la demanda energética. Ya, perfecto. ¿Y cómo la hormona tiroidea llega hasta el tejido muscular? ¿Cómo se traduce la señal? Porque pasa lo mismo en el tejido graso, ¿cierto? No en todos los tejidos grasos, pero sí en la mayoría. Me refiero a que cómo la hormona tiroidea llega a hacer esto que ustedes dicen. Me refiero a que llega la hormona tiroidea, se para en la superficie celular, agarra un megáfono y grita para dentro de la célula: ya, se terminó la fiesta, vamos aumentando el trabajo. Saca un látigo y le da latigazo a los ribosomas para que produzcan, para que no trabajen y que se coman los aminoácidos. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que pasa? ¿Aumenta la cadena de ese acoplamiento de electrones? Ya, pero ¿la hormona tiroidea tiene un receptor o no? No, en el núcleo, ¿o no? Ah, en el núcleo, ya. Pero tiene un receptor.
¿o no? Debería tenerlo. Creo que leí que no lo tenía. Doctora, tengo una duda, que cuando leí sobre el tema decía que la hormona tiroidea ayuda a aumentar la cantidad de mitocondrias a nivel celular. ¿Debería ser por ahí? Sí, sí, pero ¿y cómo lo hace? Doctora, podría ser porque se estimula la expresión de ciertos genes o la transcripción de estos genes, que después van a ser proteínas y bueno, y ahí desencadena todo como los otros procesos celulares, como ciertas enzimas que son parte, no sé, del ciclo tricarboxílico y todo eso. Claro. Bueno, de hecho, en el tejido muscular, las hormonas tiroideas estimulan, tal como decían, la síntesis de enzimas y activan las enzimas que participan en la oxidación de la glucosa. Y también en la hidrólisis en el ciclo de cadena de transporte de electrones. Y también aumenta la síntesis de mitocondrias para obtener más energía, pero todo eso lo hace vía activación de un receptor en el núcleo que sobreexpresa las enzimas y las proteínas, o sea, perdón, el DNA y consecuentemente el RNA y consecuentemente la síntesis de proteínas que están relacionadas con la obtención de energía. Pero no es más que la cuestión. Lo que pasa es que todos los organismos íntimos varían de acuerdo a las células, pero esa es la vía de actividad, vía receptor, un receptor que migra hasta el núcleo. Pero ¿eso lo hace la T3 o la T4? La T3. La T3 porque la T4 es inactiva. Cuando entra a la célula es desyodada, no sé si es el nombre, pero le sacan un yodo. Y ahí se vuelve activa y ahí puede entrar al núcleo. Ya. Ya, entonces, o sea, la T4 también participa. Sí, o sea, entra a la célula, ¿Ya? pero no puede entrar al núcleo. Ha llegado una enzima y la desyoda. No sé si la palabra es la correcta, pero le quita un yodo. Sí, Y ahí la T3 puede entrar ya al núcleo y ahí se une a un receptor. No me acuerdo el nombre. Ya. Ya, Juan. Ahora, usted va a designar a alguien que para que diga por qué paciente está con irritabilidad y falta de sueño. Yo creo que Matías Obreque puede ser. Ya, Matías Obreque. Muy bien, me gusta esa decisión, Juan. Hola, doctora. Hola, ¿cómo estás, Matías? Bien, ¿y usted? Bien. Ya venía a ver la nominación, Juana. Ya, está bien, está bien. Ah, decidía de antes ya. Ya, Matías, piensa quién vas a nominar después. Pero mientras tanto, irritabilidad y falta de sueño. ¿Por qué? Creo haber leído que la hormona tiroidea sobreestimulaba la sinapsis neuronal. Ya. La interacción entre las neuronas. Entonces, eso generaba en parte la falta de sueño y al no poder dormir porque su cerebro estaba constantemente trabajando, generaba unos desórdenes y por lo tanto la irritabilidad. No sé si estará correcto. Sí. Ya, perfecto. ¿Alguien quiere ayudarte? Uy, no sé. Ya, pero designe, pues designe. No sé. Yo creo que Matías Fica, ¿cierto? No sé. Ya, Matías. Ha sido designado. Designado, ya. ¿Cuál es la pregunta específica? ¿O en qué tengo que ayudarle a mi tocayo?
en el mecanismo de la irritabilidad, porque la información que tengo hasta ahora es que la hormona tiroidea estimula la sinapsis. Sí, 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 bueno, según lo que yo Ya. vi la semana, el viernes en el trabajo del caso, anoté que por las hormonas tiroideas aumentan el estado de alerta y vigilia como respuesta a diversos estímulos, y algo que me llamó la atención y como que lo dejé marcado es que las hormonas tiroideas son sinérgicas con las catecolaminas. Ya. ¿Ya? ¿Sinérgica en qué sentido? Según lo que entendí, sinérgico sería como que ambas se estimulan mutuamente, ¿cierto? Es O que se- la sinergia puede ocurrir de varias maneras. Una es que se estimulan mutuamente. Otra es que las dos actúan sobre un mismo efecto, produciendo la potenciación de este. O la sinergia endocrina, que tiene que ver con que los dos utilizan el mismo receptor. ¿Cuál de las anteriores? Yo quedaría con la tercera. Ya, no. Bueno, hay múltiples razones por las cuales las hormonas tiroideas estimulan el sistema nervioso central y también periférico. Pero no porque actúen sobre la sinapsis, sino porque producen una sinergia efectivamente con las catecolaminas, pero esta sinergia tiene que ver con que la hormona tiroidea sobreexpresa los receptores otra vez de catecolamina. Y entonces las células parecen más sensibles a la acción de catecolamina. El mismo efecto, o sea, se produce con la misma cantidad de catecolaminas, la respuesta sistémica es mayor porque hay muchos más receptores para las catecolaminas. Y esto ocurre, por ejemplo, para el sistema reticular ascendente y para todos los núcleos de activación que se estimulan con catecolaminas en el hipotálamo. Entonces se produce este estado de alerta, como decían muy bien, de permanente alerta. Y uno, en general los seres humanos, tendemos a hacer trastornos psiquiátricos cuando estamos permanentemente alerta, ¿sí? Cuando este estado de estrés permanente nos somete. Entonces nos ponemos irritables, que es lo que ha pasado, por ejemplo, con la pandemia ahora. Nos ponemos irritables, estar permanentemente alerta a lo que está pasando, situaciones de estrés, y nos puede producir trastornos psiquiátricos, alteraciones del sueño, alteraciones que son súper frecuentes en las condiciones de estrés. Y lo que sucede cuando hay una hiperexcitación o una liberación excesiva de hormonas tiroideas, que te produce un estado de estrés biológico, celular y también neurológico, que es celular igual. Bien, y por eso es que los pacientes pueden llegar a tener cuadros psiquiátricos significativos. Y esto es lo que regula el hambre, por eso las personas tienen tanta hambre, porque están en un estado de estrés permanente, ¿bien? Y les produce que mantengan el apetito, pero tienen un gasto energético, por otro lado, muy exacerbado, por eso es que tienen una baja de peso significativa. Bueno, para ir terminando, porque ya nos hemos demorado muchísimo, la intolerancia al calor. ¿Quién quiere responder? Matías parece que fue el último. Sí, yo quiero también hacer uso de mi derecho a la nómina. Por supuesto, todos sus derechos. Voy a ver qué a la Vale Muñoz, que está por ahí. Ya, muy bien. Vale, me parece muy bien que no se tiren la pelota en los puros hombres. Ya, Vale Muñoz. Hola. Hola, Vale. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien. ¿Por qué la paciente tiene polidefecación? Polidefecación. Bueno, Sí. el aumento de la presencia de la hormona produce un aumento del metabolismo basal y de la motilidad intestinal.
Entonces yo creo que a eso se debe. Ya, perfecto. ¿Y no es diarrea eso? Ahí no sabría, la verdad, pero leí en la transcripción de la clase que se hablaba de motilidad intestinal. Ya, muy bien. Miren, lo que pasa es que en general la polidefecación se refiere a que aumenta la frecuencia de deposiciones que son normales. No es lo mismo que tener deposiciones que aunque sea una sola vez tenga un alto contenido de agua, que es una diarrea. ¿Ya? Así que no es lo mismo. Y las dos cosas, diarrea y polidefecación, pueden tenerla los pacientes. Y por supuesto están, ¿cómo se llama? Relacionados con la baja de peso. ¿Ya? ¿Y cómo se llama entonces la enfermedad que tiene la paciente? ¿La respondo yo? Sí, bueno, si quieres o si quieres perjudicar a alguien, podrías aprovechar tu oportunidad. Ya, a ver. Muchas no sé. ¿La Cami Urrutia? Ah, bien. Ya Cami ¿Pasó? Urrutia. Hola, me invocaron. Hola, ¿qué invocaron? Yo me siento en una sesión de espiritismo. Ahora me di cuenta Que me dio por fin risa cuando qué es dijo lo que eso. pasaba. Pero Ya. si es cierto, ustedes no se dan cuenta de que estar frente a una pantalla negra que te habla. Y tú les preguntas y de repente hablan y dice, Felipe, ¿me escucha? Y te dice, sí, doctora. No es loco esto. Ya, ¿Puede ser perdón. que tenga un hipertiroidismo secundario a enfermedad de Basedow-Graves? ¿Ya? Basedow-Graves. Basedow-Graves. Muy bien, está bien, está bien. Ya, muy bien. Tiene un hipertiroidismo, ¿ya? Y tiene una enfermedad de Basedow-Graves, que es esto no es necesario que lo sepan, solamente lo estoy diciendo para completar un poco el cuadro completo. Ella tiene una enfermedad autoinmune que afecta más bien a personas jóvenes. Ella no es que sea un adulto mayor, pero es más probable que ella tuviera otro tipo de enfermedades, pero tiene una enfermedad de Basedow-Graves y que la llevó a estar en este grado de desnutrición. Ella, para terminar esto, le dimos tratamiento con yodo radiactivo, que es el tratamiento definitivo, y con eso se terminó su enfermedad y no la he visto nunca más desde esa fecha, lo cual puede significar dos cosas. Uno, que está súper bien, o que se sigue controlando en Caragua. Estuve mirando su registro clínico electrónico y se le pasó hasta la hipertensión arterial. Bien. Bueno, niños, siendo las 10 de la mañana y yo sé que tienen clase a las 10:30, estoy pensando de que tengo que hacer clases con ustedes de calcio y tengo que colgarles una clase de suprarrenales. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a terminar aquí. Yo voy a grabar la clase de calcio y de suprarrenales que les debo, pero en el otro orden, suprarrenales y calcio, y se las voy a colocar ahora en la mañana en la plataforma, en el campus, para que la tengan. ¿De acuerdo? Bueno, doctora. Están durmiendo. No, ya. Bueno, descansen Ok, un doctora. ratito y y tenemos clases mañana en la tarde, a las 3 de la tarde. ¿Sí? Ahí vamos a seguir.